Gracias por permitirme, por este medio, darles un afectuoso saludo y decirles de mi admiración por su tenacidad y deseo de hacer la diferencia en sus respectivas vidas, familias, en sus comunidades, en el estado en el que se encuentran, en la nación y en las naciones del mundo, conforme las puertas se abren para todos ustedes como congregación y hacer la diferencia en un mundo que realmente se encuentra en literal agonía. Es de gran motivación saber de su fe y esa continua determinación para conocer y dar a conocer los absolutos de Dios. Es nuestro Padre quien nos ha puesto en esta vida y es Él quien nos salvó y nos dio la oportunidad de poder comprenderlo para que demos a conocer esos absolutos que están revelados en su palabra y su ley moral. Es la única garantía de la felicidad para la humanidad, para la sociedad, y esa felicidad se ve reflejada en la libertad, en la responsabilidad personal, en el progreso y en la paz social que tanto anhela el ser humano a través de la historia. Literalmente es una bendición contar con el compromiso y dedicación de su líder, Nato Ramos, su esposa, sus hijos, sus hijas, así como los líderes de entre ustedes que se han forjado bajo ese discipulado y esa visión de un cristianismo bíblico, pero de un cristianismo bíblico victorioso, no un cristianismo de derrotismo, de fatalismo. A todos ustedes les doy las gracias y que la gracia del Padre por medio del Espíritu Santo los siga guiando para que juntos podamos alcanzar esa plenitud en Cristo a la que somos llamados. Ahora, déjenme dejarles con la siguiente reflexión. Somos una generación que nos toca vivir las convulsiones, decadencia y putrefacción, porque no hay otra palabra que mejor defina lo que está pasando en el mundo y en las sociedades, donde no hay una nación que esté exenta de estos efectos tan terribles. Históricamente, las crisis y enormes conflictos mundiales que son los resultados de la corrupción no surgen de la nada. Es un hecho que las ideas tienen consecuencias. Esta verdad, que es inalterable, nos debe impulsar a preguntarnos dos cosas. Claro que pueden surgir mucho más preguntas que estas dos que voy a proponerles, pero la primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué ideas son las que se han venido implementando de manera continua o cíclica? Como las estaciones del año, sabemos que hay primavera, verano, otoño e invierno, y sabemos que se dan de manera cíclica. Entonces, ¿qué ideas se han venido implementando de manera continua que nos han tenido en una condición tan paupérrima? Y por paupérrima me refiero a sus sinónimos como esta condición pobrísima, a esta miseria en la que se ha vivido a través de miles de años, que haciendo la sociedad miserable y una sociedad necesitada. ¿Cuáles son esas ideas que impiden que el hombre rompa con ese yugo, con esa esclavitud, con esa opresión que viene arrastrando por miles de años? La segunda pregunta que quiero que reflexionemos es si es posible conocer el origen y exponer esas ideas destructivas para reemplazarlas con las adecuadas. ¿Será posible? Vamos a iniciar de manera breve con esta última pregunta. ¿Es posible conocer el origen y exponer esas ideas destructivas para reemplazarlas con las adecuadas? Si aceptamos la Biblia o las Sagradas Escrituras como la verdad revelada, entonces con toda confianza podemos decir que, conociendo su origen, esas ideas destructivas son expuestas y se tienen que analizar a fondo, darlas a conocer, traerlas a la luz y también dar las respuestas como la alternativa a esas ideas. El mundo se ve desde dos perspectivas filosóficas o ideológicas. La primera son los historiadores que rechazan la existencia de Dios, pero no son los únicos. Están unidos con esta perspectiva de rechazo a Dios con historiadores de la Iglesia que dan una visión de la historia como el resultado de fuerzas impersonales. Todo esto existió
de una manera impersonal, son fuerzas naturales, sucedió porque suceden las cosas. Y hacen a un lado a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, y los ponen, los proyectan como seres abstractos del pasado, de sociedades pasadas que desinclinaron por conocer o dar a conocer quiénes son la Trinidad de una manera totalmente aberrante, burlándose de sociedades pasadas y diciendo que en la actualidad pensar en Dios como creador, Jesucristo y el Espíritu Santo como personas que están involucradas en la vida cotidiana de la sociedad general en el mundo, pues son ideas obsoletas. Dicen, no hay por qué estar pensando en algo que no ha dado resultado. Obviamente que ellos se basan en todo esto por los resultados que la religión ha traído. Y hablemos nada más de la religión cristiana en sus diversas corrientes como catolicismo, protestantismo, evangelicismo y de lo que es la iglesia oriental ortodoxa. Y cuando ven las estructuras sociales y los efectos destructivos que se ha tenido a través de la historia, ellos dicen, ahí están los resultados del por qué no se debe aceptar la idea de que es un Dios personal, de que Jesucristo es algo personal, que el Espíritu Santo es algo personal en el cual las personas pueden confiar, porque no hay los resultados, según ellos, a través de la historia. La segunda perspectiva es otra, que también está en el ámbito de las ideas de la humanidad, y es la perspectiva filosófica o ideología bíblica de la historia, que siempre está de manera irrevocable en contra de sus opositores. De manera fundamental en la filosofía bíblica es la doctrina de la creación. Digo que es la doctrina de la creación porque todo tiene un principio. Para unos no hay Dios que haya creado. Para aquellos que ya estamos convencidos de la existencia, no solo de Dios, sino de su plan de creación, creemos en esa doctrina de la creación. Esta revelación de la creación tiene profundos efectos e implicaciones para la historia, porque dependiendo de si creemos quién diseñó el universo, quién diseñó la Tierra, entonces sacaremos bastantes conclusiones muy asertivas para lo que tenemos que hacer. Vemos que el Dios de la Biblia, tal como se manifiesta como el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, entonces sabemos que Él existe y que es una realidad. Ahora, el humano está en abierta rebelión en contra de Dios y su ley moral, por razones obvias, porque nos recuerda o le recuerda a la humanidad que el hombre no es la máxima autoridad. Sus ideas están sujetas a las ideas del diseño original de la creación, y si no son compatibles, entonces el que pierde es el ser humano, no Dios. Y el hombre por miles de años ha peleado contra estas ideas y por consecuencia trae retrasos al bienestar personal, familiar y social. El problema básico de la humanidad es el pecado, que se manifiesta en la maldad de sus pensamientos y acciones. Nosotros estamos familiarizados con lo que sucedió en la revelación de Génesis, de la creación. Génesis capítulo 3 nos habla claramente de cómo sucedió la decadencia del ser humano y la destrucción de sus acciones debido al pecado y a la maldad que genera ese pecado en las ideas, en esas acciones que traen consecuencias devastadoras. El primer fratricidio lo registra Génesis como resultado de esas ideas del pecado manifestado en ese fratricidio. El origen del pecado hay que verlo por lo que es, y no escondernos de ello, sino al contrario, comprender para que uno pueda analizar abiertamente e inteligentemente lo que sucedió y por qué no funcionan las sociedades, por qué no funciona la economía de manera adecuada, por qué no funciona la educación, por qué no funcionan las instituciones sociales de manera adecuada cuando estas violan los preceptos del diseño de la creación. En Génesis 3, estamos familiarizados, como mencioné, que hubo una discusión entre Satanás a través de la serpiente, donde busca seducir, y lo hizo con gran éxito, a la mente de Eva,
Y Eva sabía perfectamente lo que Dios había delineado como no transgresión, que no transgrediera esta ley moral que Dios había puesto a través de este árbol con su fruto. La discusión sabemos que se llevó a cabo y Satanás le hace la oferta a través de la serpiente que participe del fruto prohibido. Eva le recuerda a Satanás en la serpiente que Dios había declarado con su palabra qué no hacer. Y la forma de retórica que hace la serpiente es decir, no morirán. Y dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y ahí el inicio de la oferta de una cultura que es opuesta a la de Dios. Dice que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y le dio a Adán. Entonces, el hombre desde ese momento hasta nuestros tiempos está buscando una sabiduría separada de la sabiduría que proviene de Dios. El hombre quiere explorar en el conocimiento que está separado del conocimiento de Dios. El hombre quiere abrir su entendimiento, quiere abrir su inteligencia, quiere abrir sus ojos y quiere ser el único autor que determine cómo deben ser las cosas en su desarrollo personal, familiar, social y en todo el entorno científico, tecnológico, económico, educativo y en todas las ramas del desarrollo humano. Dice el hombre, yo tengo que determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En Génesis, en el capítulo 6, vemos lo que le pasó a la generación de Noé. Dice con mucha claridad que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces tú ves el resultado de los pensamientos, de las ideas, en ese comportamiento de maldad, que el hombre se inclina constantemente por ese camino que lleva a la destrucción. En Génesis capítulo 6 leemos esa historia y dice que dijo que Dios se propone borrar de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es que dice, voy a destruir a todo ser viviente, a los animales, todo lo que vive en este planeta. Dice que Dios se determinó destruirlo por la maldad. Entonces los juicios que vienen sobre la tierra y a través de la historia, vemos que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta con mucha claridad por qué los retrasos de una sociedad, por qué los problemas del ser humano a manera individual, a manera familiar, social o de manera colectiva, por qué estos problemas de estos conflictos tan destructivos. Y aquí nos lo dice la generación de Noé. ¿Por qué? Pero dice que cuando Dios buscaba eliminar a esa generación, Dios encontró en Noé un hombre que era justo, un hombre que podía realmente acercarse a ese conocimiento para hacer la diferencia. No debemos ser indiferentes a la maldad de nuestro tiempo. No debemos llamarle a la maldad algo que no lo es. Hay que señalarla por lo que es, con inteligencia, con hechos, cotejándola con las evidencias históricas. La profunda oscuridad de opresión está aumentando cada día en el mundo, en el ambiente y en las mentes de las personas, no diferente que en el tiempo de Noé y en sucesivas generaciones a través de los miles de años. Ahora, cuando vemos que Jesús confrontó a Satanás, tú lo has leído y lo has estudiado en Mateo 4 y Lucas 4, tú sabes perfectamente bien que es el tema de la tentación. Y ahí volvemos a ver ese conflicto donde las ideas se confrontan unas a otras. Las ideas satánicas para continuar y perpetuar una cultura destructiva en la tierra, y Jesucristo con las ideas de Dios, con la filosofía de Dios, que está fundamentado en lo que ya Dios reveló en su palabra. Y Jesucristo contesta con la palabra de Dios lo que Satanás le ofertaba que hiciera. Y Jesucristo rechaza con la palabra, sustentando todo con la palabra. Eva también le dijo a Satanás la palabra de Dios, pero la tambaleó, la hizo que se cuestionara. Aquí tienes a Jesucristo que no está cuestionando la integridad de los absolutos revelados por la palabra de Dios,
y es como triunfa Jesús contra las ideas de Satanás, como Satanás quiso apropiarse de la mente de Cristo, como se apropió de la mente de Eva, de Adán y de millones y miles de millones de personas que han pasado por este planeta. La historia es una guerra de Cristo contra todo lo que es anticristo. Todo lo que se opone a Cristo tiene que ser anticristo. El ser humano tiene la apremiante necesidad de ser redimido. La mujer tiene esa necesidad de ser redimida. ¿Y cómo nos redimimos? Por medio de la sangre de Cristo. Pero una vez que Cristo nos ha salvado, una vez que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos que desarrollar la vida de Cristo, la nueva naturaleza en Cristo, bajo el gobierno y ley de Dios, donde ahora el ser humano tiene recursos para vivir fuera de ese mundo de pecado y de maldad. Tiene todos los recursos, tiene todo un plan, tiene todo un esquema para poder construir sabia e inteligentemente esa estructura en su vida, en su hogar, en su sociedad, en su profesión, y también transmitir esas ideas. La Biblia viene a ser la guía fundamental, viene a ser ese plano para construir de manera efectiva. Para mí es incuestionable señalar la enorme cantidad de evidencias destructivas que se hacen en contra de la filosofía bíblica. Entonces, la filosofía no bíblica tiene más pruebas en su contra de lo nocivo, de lo destructivo que es, que distorsiona la mente del ser humano, ofusca la mente del ser humano, la oprime, la esclaviza, la induce a acciones que a veces no se pueden ni siquiera expresar de lo terrible que es una vez que la mente está controlada por estas ideas que van contra las ideas de Dios. Las ideas no bíblicas inician deseando ofrecer una vida significativa. Así lo es. En la política, en la tecnología, en el desarrollo de relaciones humanas. Y ofrece sus propósitos, pero descarta toda oferta de Dios para la vida terrenal, cómo se debe vivir aquí en la tierra, y la eterna. Lo que hacen es que terminan robando a la humanidad del verdadero significado y propósito. Siempre que el humano se rebela contra el consejo absoluto y decretos de Dios, es el humano el que sale dañado. Dios nunca sale dañado. Al rebelarse el ser humano contra el señorío, reinado de Cristo sobre la historia, y cuando el ser humano quiere establecer su propio gobierno de autonomía, el humano se reduce a nivel de esclavo, pero a esclavo del pecado. Y esa esclavitud del pecado, como lo he mencionado hace un momento, forzosamente va a llevar a acciones de maldad. Por más buena voluntad que tenga, las cosas siempre van a terminar mal. Eso lo sabemos aquellos que Dios nos ha redimido. Y he venido hablando ya por 40 años y más de la urgencia de una reforma bíblica en el pueblo de Dios. Si la reforma bíblica no se da entre el pueblo de Dios, no hay esperanza inmediata para el resto de las sociedades del mundo. Lo que vemos en Europa, lo que vemos de los colapsos en Grecia, en Italia, en Irlanda del Norte, lo que vemos en España, lo que vemos en Inglaterra, lo que estamos viendo en los diferentes países, las convulsiones sociales en el Medio Oriente, lo volátil de la situación en esas regiones, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, inclusive en Latinoamérica. Constantemente estamos viendo esa urgencia de esa reforma bíblica como la respuesta contundente a las necesidades del ser humano. El cristianismo está en un grave problema porque no está ofreciendo las soluciones que la Biblia ya tiene delineadas por los compromisos ideológicos, teológicos, filosóficos que han abrazado y que contradicen precisamente los absolutos de Dios. Y aquí es donde debemos orar, debemos unirnos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre en el cristianismo ha querido traer la unidad bíblica, la unidad entre las diferentes denominaciones sin éxito alguno. Y la razón es muy sencilla, porque Jesucristo dijo que para ser uno
tenemos que agarrarlo a Él como el modelo de la unidad. Jesucristo dijo que Él y el Padre eran uno y que Jesucristo hacía únicamente lo que veía a Dios hacer y que Él hablaba únicamente lo que Dios decía, lo que Él escuchaba de Dios. La unidad no la vamos a conseguir trayendo nuestras propias perspectivas de la interpretación bíblica. Todo lo que está en la Biblia tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado para que nosotros podamos ponerlo en acción. Esta reforma bíblica es el segundo paso que la humanidad requiere después de la primera gran reforma que se dio en 1517 allá en Alemania con Martín Lutero, aunque tenía 400 años ya de haber estado recibiendo la alimentación de aquellos que buscaban apropiarse de las verdades absolutas de la palabra de Dios e implementarlas. En 1517 el sacerdote Martín Lutero hace que esto se haga posible y de ahí comienzan a salir esas fuerzas en el hombre de decir, esto es lo que la humanidad necesita. Y gracias a esa reforma, la humanidad tuvo un cambio verdaderamente contundente y van a ser 500 años de eso. De ahí surgió toda la nueva mentalidad que la Biblia nos ofrece en la ciencia, en la tecnología, en las humanidades, en el comercio, en la educación. Comenzó una revolución cultural como resultado de conocer y de aplicar los preceptos bíblicos en las diferentes áreas del desarrollo humano. Obvio que después todo eso se viene debilitando hasta el día de hoy. Los próximos 500 años después de la Reforma fue algo que no continuó y tenemos una fragmentación denominacional de todo tipo. Pero no se trata de decir de qué denominación somos. Lo que tenemos que reflexionar es si estamos siendo personas reformadas. Las ideas de quién debemos conocer e implementar es algo que tenemos que definirlo. ¿Qué ideas vamos a implementar? ¿Las del humano o las de Dios? Y esto es lo que ha venido sucediendo por 500 años. El hombre ha integrado en las doctrinas, como dijo Jesucristo a los líderes, ustedes han destruido la ley de Dios por incluir sus leyes y doctrinas de hombres. Tenemos que saber discernir qué es de Dios y qué es del hombre. Discernimiento que todos debemos aplicar en todo momento. Isaías 55, del versículo 6 al 9, es interesantísimo porque decía hace un momento, ¿qué ideas vamos a implementar? ¿Las del hombre o las de Dios? Si decimos la de Dios, entonces tenemos que asegurarnos que las ideas que estamos pensando y lo que queremos implementar esté totalmente respaldado en todo el contexto del consejo absoluto que Dios revela en su palabra. Isaías le advirtió a Israel, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no son sus pensamientos, para nada se parecen a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, del versículo 6 al 9. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del humano. El humano tiene que conocer los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, para comprender su diseño y el diseño de este mundo en todos los aspectos, en la ciencia, en la tecnología, en las humanidades, en el comercio, en la educación. Por eso los medios de comunicación, el mundo del entretenimiento, las matemáticas, la geografía, la filosofía, la historia, no hay un aspecto del desarrollo y pensamiento humano que quede o deba quedar fuera del contexto bíblico. Muchos se burlan de todo esto, pero ese está el fundamento, ahí está bastante claro de cómo todas estas ideas pueden conocerse a perfección dentro del conocimiento bíblico que está influenciando toda la esfera del desarrollo humano. Por eso Deuteronomio 29 dice muy claro, dice, hay cosas que no sabemos, tú y yo no sabemos muchas cosas. Esas, dice, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos
para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de la ley. Entonces, lo que está revelado en la ley moral de Dios, dice Dios, eso espero que lo desarrolles. No te preocupes qué como, no te preocupes quién me hizo, no te preocupes, ¿me entiendes?, si duermo o no duermo. No te preocupes de cosas que no están reveladas. Las que están reveladas, eso es lo que tú tienes que apropiarte. Tienes que ver mi ley moral, conocerla, porque ahí revelo mi carácter, mis intenciones y mis planes para la humanidad. Para el cristiano bíblico, la historia está determinada por la eternidad. Y permítanme concluir con mi pensamiento para ustedes. Para los antagónicos de Dios y su ley, es continuar construyendo un mundo frágil y tambaleante, no teniendo un fundamento sólido, queriendo más bien alcanzar un nada, que es lo que el hombre viene repitiendo vez tras vez tras vez. Mientras que toda la historia bajo Dios se fundamenta en un significado y propósito total, dándole al ser humano una gloriosa herencia y destino. Por eso Pablo le dijo a los creyentes en Roma, tú conoces este pasaje, Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice que debemos entregar nuestro cuerpo a Dios, todo para Él, porque es nuestra oferta razonable, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No asocien, no adoptes las ideas de los que han destruido a la humanidad. Dice, adopta mis pensamientos, adopta mis ideas, implementalas y tú vas a traer muchísimos beneficios, no solo para ti y tu hogar y aquellos que tú aprecias, sino para toda la humanidad. Y por último, debemos ser como Jesucristo. 1 Juan 4:17 dice que en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Repetir que Cristo en cada uno de nosotros es la esperanza de la humanidad. Y todo lo que ustedes van a desarrollar en estas actividades es precisamente fortalecer esa nueva naturaleza. Mis oraciones, insisto, para que sigamos adelante. Tenemos un mundo lleno de oportunidades, tenemos que prepararnos, tenemos que ser optimistas porque Dios quiere usar a cada uno de nosotros para dar respuestas que el mundo no tiene porque rechaza las de Dios. Y cuando ofertemos la respuesta de Dios, traemos refrigerio, traemos entendimiento, traemos sabiduría a un mundo en armonía. Muchas gracias por la atención.